bueno, para mí es una bendición también hoy invitar a mi hijo Josías, que va a compartir el mensaje de la palabra. Así que Josías, ven por aquí y le pido a usted que abra sus oídos y que escuche la palabra del Señor a través de Josías. Amén. Dele un aplauso al Señor, ¿no es cierto? Dele un aplauso al Señor y oramos para que el Señor te use. Hola. Amén. ¿Cuántos están felices de estar en casa hoy? Amén. Estoy muy contento y no sé para cuántos de ustedes, pero para mí el domingo es mi reinicio de la semana. Muchas veces llego muy cansado el sábado, el viernes, pero el domingo, por la gracia de Dios, soy libre de nuevo y me ayuda a tener fuerzas para la semana y para ir hacia las promesas de Dios día a día. Amén. El día de hoy quiero hablarte de algo que ha estado hablando en mi corazón Dios hace mucho tiempo. De hecho, estaba recordando que Dios puso esto en mi corazón en el tiempo de cuarentena. Un tiempo que realmente creo que fue el tiempo que me conecté mucho con Dios. A pesar de que era difícil porque no podíamos salir, no podíamos ver muchos a la familia, había la enfermedad latente. Fue un tiempo en que Dios estuvo hablando más que nunca a mi corazón, y creo que es cuando el fuego de Dios empezó a arder en mi corazón. Y Dios me empezaba a hablar acerca de una palabra, una historia que me encanta francamente, y probablemente muchos de ustedes la hayan escuchado, y es la historia de la mujer adúltera y Jesús. Amén. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Y es hermosa. Quiero que vayamos a Juan 8, 1 al 11. Ahí en sus Biblias, como saben, estamos sin pantallas, y eso hace que nuestra mente agilice buscando en la Biblia, ¿no? Así que te invito a que saques tu Biblia en tu celular, en donde la tengas, y leamos juntos Juan 8 del 1 al 11. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Le pusieron en medio de la multitud y le dijeron: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Obviamente esto era una trampa. Querían condenar no solo a la mujer, sino querían condenar a Jesús por la respuesta que pudiese dar. Y me encanta lo que hace Jesús. Dice que empieza a escribir con el dedo en el polvo. Y los fariseos empiezan a exigirle una respuesta. Y mira lo que dice Jesús en el versículo 7. Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los de más edad, hasta que se quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y la mujer le dijo: Ni uno solo, Señor. Y Jesús le dijo: Yo tampoco, vete y no peques más. ¿Cuántos pueden dar una amén a esa palabra? Así que donde estás, te invito a que levantes tus manos y hagamos una oración juntos diciéndole: Dios, el día de hoy te pido que tu Espíritu Santo hable, Señor. Que no sea yo el que esté hablando, sino que sea tu palabra, que soy solamente un instrumento de ti, Señor. Te pido por todas las personas que estamos aquí, Señor. Háblales lo que ellos necesitan conforme a tu palabra, y que el día de hoy salgamos nuevos, victoriosos, para afrontar todas las cosas que vienen, sean buenos o malos momentos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y me encanta esta historia. Como te decía, para mí es de las historias más hermosas que pueden existir, una de las revelaciones más preciosas que hay dentro de la Biblia. Y esto me hacía pensar un poco cómo muchas veces estamos listos para lanzar las piedras. Estamos listos para acusar y condenar a los demás sin saber si es que hay una historia o no de trasfondo. Y esto me hace pensar que estamos listos para atacar, con la mente siempre presta para decir te lo dije, o estar apuntando, señalando cuando hace mal las cosas. Pero muchas veces no entendemos que nuestra condición es peor o igual que la persona a la que estamos acusando. Todos estamos condenados por nuestro pecado en realidad. Y es así. Los acusadores de esta mujer adúltera empezaron
a estar listos para tirar la piedra. Y no te hablo solo cuando alguien comete un pecado. Muchas veces estamos listos para tirar la piedra, para acusar y señalar cuando alguien falla o no hace las cosas como nosotros pensamos que debe hacer. Y es lo que hacían estos fariseos, ¿no? Querían remarcar la falla, no solo de la mujer, sino también querían hacerle una trampa a Jesús para ver de dónde podían agarrar algo. Y en esta historia entiendo primero algo: la falsedad y la hipocresía de los fariseos. Cómo, siendo aún pecadores, ellos también estaban listos de tirar la piedra. Pero hay algo más que me parece interesante, y dice Levítico 20:10, que era la ley en la que se basaba este apedreamiento, que si un hombre era tomado, si un hombre cometía adulterio con alguien que no sea su mujer, tenían que ser ambos apedreados. Y aquí los fariseos no traen al hombre y a la mujer, salen traen a la mujer. Solo estaban condenando a los que ellos les parecía. Y yo me pregunto, tal vez podemos ahondar y leer mucho más. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba la otra persona que estaba pecando? Pero ellos traen solo a la mujer. La ley exigía el castigo a ambos, pero los fariseos solo exigían el castigo de la mujer. Y muchas veces actuamos de esta forma, iglesia. Muchas veces vemos los pecados de quien nos conviene y no vemos nuestro pecado. Y los fariseos empiezan a cuestionar a Jesús, siendo hipócritas. Y realmente creo que la sociedad actual es así. Acusaciones van y vienen todo el tiempo. En internet puedes ponerte a leer, en TikTok, en Facebook, miles de acusaciones, gente peleando. Y lo más triste es que muchas veces este pensamiento entra a la iglesia, de acusar y condenar a las personas. Y no es lo que Dios nos mandó a hacer. Lo triste es que la iglesia está tomando muchas veces este pensamiento, pero tenemos que entender que nuestro trabajo no es condenar ni atacar a las personas. Nuestra responsabilidad es amar de la forma que Jesús amó a esta mujer, sin importar si estaba pecando o no. La abrazó, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Los fariseos llevaban a esta mujer lista para apedrearla. No sé de qué tamaño eran las piedras. Yo me imagino ya saltando, listos para tirar. Pero me encanta cómo dice que después de que Jesús dice que lance la primera piedra quien está libre de pecado, ellos empiezan a abandonar uno por uno. Ellos entendieron cuál era su condición. Ellos entendieron que eran pecadores, que simplemente era la gracia de Jesús que nos limpiaba. Estando listos para atacar, Jesús les dice: tiren la primera piedra. Y luego me encanta cómo dice: ¿dónde están los que se acusaban? Ni uno de ellos queda, ni uno de ellos te condena. La gente lista abandonó. Iglesia, nosotros tenemos que entender hoy que no somos nadie para juzgar, ni para listar nuestras piedras y lanzarlas, porque Dios nos dio libertad como esta mujer. Y creo que hoy debemos empezar a bajar nuestras piedras de juicio y condenación, porque somos simplemente pecadores aceptados por Dios. Somos simplemente pecadores que del fango Dios los sacó. Y a veces olvidamos esto, olvidamos todas las victorias que Dios nos dio en el pasado y de dónde nos sacó, porque es fácil no recordar. Debemos entender que en vez de condenar y lanzar piedras, debemos amar extendiendo nuestros brazos, porque todos somos iguales y Jesús pagó el mismo precio por ti y por mí. Y ahora quiero que vayas conmigo, que me sigas en esta comparación. Obviamente el lanzar piedras era una acción hacia el castigo, ¿verdad? Hacia el pecado. Pero empecé a buscar un poco más sobre las piedras en el Antiguo Testamento y buscar cómo las piedras eran utilizadas, y me di cuenta que las piedras eran utilizadas también para levantar altares de gratitud y de adoración. Y me gusta esto porque en el Antiguo Testamento podemos ver un montón de historias donde hombres como ustedes y como yo decidieron levantar altares en gratitud, adoración y misericordia por lo que Dios hizo. Las piedras eran utilizadas para construir altares, para recordar la bondad de Dios. Y lo que hoy te quiero decir es que es tiempo de bajar nuestras piedras de condenación y levantar piedras para levantar altares de adoración y gratitud por lo que Dios ha hecho. Amén. Así que te invito a que vayas conmigo a Josué 4:19 y 24. Josué 4:19 y 24. Y vamos a leer esta historia. Esta es una gran victoria que Dios les da a los israelitas al mando de Josué. Dice: el pueblo cruzó el Jordán al 10º día del primer mes.
Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que habían tomado en el río Jordán. Entonces Josué les dijo a los israelitas: en el futuro sus hijos preguntarán qué significan estas piedras, y ustedes podrán decirles: aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y los mantuvo secos hasta que todos cruzaran, tal como lo hizo con el mar Rojo cuando lo secó hasta que todos terminaran de cruzar. Josué hace levantar 12 piedras por cada una de las tribus, para que cuando lleguen al otro lado miren atrás y recuerden lo que Dios había hecho, lo que hizo en ese momento, el milagro que Dios tenía preparado, la victoria que Él había dado al pueblo de Israel. Y ellos levantan un altar para recordar cuando cuando parecía que no habría camino, Dios abrió un camino. Para que las personas después dijeran: ¿por qué está en esta piedra aquí? Para que sus hijos preguntaran eso y ellos pudieran decir: aquí es donde Dios obró y edificó y abrió caminos donde no lo había. Y hoy lo que te quiero preguntar es: ¿para qué estás utilizando tus piedras? ¿Estás utilizando tus piedras para condenar y castigar y juzgar a las demás personas? ¿O estás utilizando tus piedras para levantar altares de misericordia, altares de adoración y de gratitud? Porque eras un pecador como la persona que estás juzgando, pero Dios te sacó de esa condición. Hoy te quiero preguntar si quieres seguir lanzando piedras para condenar y juzgar, o levantar altares que dicen: Dios me sacó de la mugre del fondo, pero sigo vivo y batallando gracias a su fidelidad. El altar debe recordarnos, iglesia, que todos somos iguales. Todos somos iguales. Esa sangre que corrió por mí, por el pastor, por cada uno de ustedes, es la misma sangre que pagó el precio. Entonces, si es la misma sangre, no voy a condenar, voy a construir puentes, voy a construir altares para celebrar la gracia que fue derramada y agradecer a Dios por las victorias que vendrán y agradecer a Dios por de dónde me sacó. Eso es lo que te quiero decir hoy. Y ahora, si vamos a levantar altares, quiero que te quedes con 3 puntos que son principales dentro de este mensaje. Número 1, todos somos la mujer adúltera. En algún momento de nuestra vida todos fuimos la mujer adúltera. Todos fuimos pecadores, todos fuimos abnegados, todos fuimos excluidos de alguna otra forma. Todos fuimos como Barrabás, hombres y mujeres culpables del castigo y culpables de lo que hicimos, pero que Jesús tomó el lugar de ese castigo. Antes de lanzar las piedras y antes de romper relaciones y antes de condenar, debemos reflexionar sobre nuestro pecado mismo. Nuestro pecado. Y es que es fácil apuntar a los demás por las cosas que hacen mal, pero no vemos lo que estamos haciendo nosotros mal. Y es fácil acusar a una persona cuando su pecado se revela, cuando nuestros pecados están escondidos, cuando están en lo más recóndito. Es muy fácil. Pero debemos reflexionar siempre, cuando una persona falla, sea cercano o no, que somos igual de pecadores que ellos. Todos somos pecadores, te guste o no, todos lo somos. Pero somos salvos por gracia. Jesús vino porque eres un pecador, es así de simple. Dice la Biblia en Romanos 3, 9 al 12: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia lo dice, no hay justos. Y pretendemos ser justos e intentamos ser santos como Él nos mandó. Pero la realidad es que muchas veces vamos a fallar y vamos a pecar y vamos a caer a lo más recóndito. Y en ese momento debemos recordar que su sangre pagó el precio. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Así de fuerte. No hay tintes medios. La paga del pecado es muerte. Se acabó, punto. Pero el regalo de Dios es la vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No importa lo que hayas hecho en algún momento de tu vida, no importa si fallaste, si pecaste, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Los que condenaban a la mujer adúltera entendieron que eran igual que ella. Pero hay algo hermoso, que Jesús nos acepta con nuestras faltas, pero no solo nos acepta, sino que nos hace libres.
debamos levantar altares pidiendo la libertad de Dios, recordando, como les digo, de dónde nos sacó Dios. Mientras otros te condenaron, mientras otros te señalaron cuando fallaste, Jesús no lo hace. Y estamos llamados como iglesia a no hacerlos tampoco. Tenemos que recordar día a día de dónde Dios nos sacó. Entonces, siempre es recordar que todos somos la mujer adúltera. 2, todos somos libres de condenación. Estos fariseos querían condenar a la mujer, pero algo no tenían en cuenta, que Jesús vino a cumplir la ley para que no fuéramos condenados nosotros. Jesús le dice a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y lastimosamente muchas veces en nuestras relaciones o en la iglesia mismo cambiamos el orden. No peques y no te condeno. No, Jesús dice: no te condeno, vete y no peques más. ¿Para qué estamos condenando si Jesús no condenó? Señalando los pecados de otros. No debemos cambiar el orden de esta palabra, porque Jesús nos da libertad de la condenación, y esa libertad es la que nos ayuda a dejar el pecado atrás. Cuando Jesús le da libertad de la condenación, le dice: vete y no peques más. Ahora no sabemos si la mujer pecó, probablemente pecó de nuevo en otras formas, pero es una decisión propia, que después de la libertad que Dios nos ha dado, decidamos mirar al pecado atrás o caminar en victoria hacia lo que Dios tiene preparados para nosotros. Es esa libertad la que nos transforma. Iglesia, no porque dejes de pecar no eres condenado. No eres condenado porque Jesús pagó el precio. Y personalmente esto quita un peso para mí. No por abusar de la gracia ni seguir pecando, sino que la condenación en los hombros es un peso difícil de llevar. Porque tú cuando condenas a alguien o cuando lanzas una piedra, no es que estás con gozo, feliz. Estás con amargura, estás con ira, estás con enojo, porque quieres condenar a la persona. Y la palabra en Efesios dice: no muestren su amargura, muestren misericordia. Debemos mostrar misericordia cuando las personas fallan. Dice Romanos: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él, y el poder del Espíritu Santo da la vida, los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Tus hombros no están hechos para llevar la condenación. Entonces, ¿qué nos hace pensar que somos justos para nosotros condenar y juzgar a las personas? Si Jesús no condenó, ¿por qué queremos andar por el mundo condenando y señalando a otros? No eres nadie para condenar. No somos nadie. Y todo va a cambiar cuando entendamos esto, que no somos nadie para juzgar a las personas ni señalar con el dedo cuando fallan o pecan, porque Cristo es el que libra de la condenación. Como te decía, la condenación trae frustración y enojo. Muchas veces rompemos relaciones por condenar a los demás. Pero hay algo que a mí me impresiona, y es que muchas veces caemos en la autocondenación. No somos libres de las cosas que hicimos, del pecado que cometimos. Y es algo que el enemigo usa. Primero te tienta, luego te hace caer, luego te avergüenza y te condena. Y empezamos a autocondenarnos. Sí, probablemente pecamos, y eso está mal, obviamente. Pero muchas veces no podemos ver la gracia de Dios. No podemos ver que Cristo pagó el precio, pequemos o no pequemos. Llegamos a la autocondenación y no nos perdonamos por nuestras fallas, y eso hace que nos limitemos en nuestra relación con Dios. Te cuento una historia. Yo estudié en un colegio que todos conocían que mi papá era pastor. Todos. De hecho, mi abuelita Margarita trabajaba en el colegio y muchas veces le llegaban las quejas a ella. Yo en el colegio no es que era un irresponsable ni nada, pero sí era medio, como diría el Hacho, satrapín. Medio molestoso, medio el que armaba el relajo. Y recuerdo claramente cómo una vez un profesor me dijo lo siguiente: yo no entiendo cómo tú eres hijo de pastor. Y eso fue algo que a mí me dolió. Primero me sentí condenado por mi actitud, pero me sentí que condenaban a mi familia por mí. Y esto hizo que día a día yo me autocondenara, y muchas veces trataba de cambiar mis actitudes y me recordaban: no,
tú eres un pecador. Y el diablo traía a mi mente siempre, no, tú eres el karma relajo, tú eres el que hace el desorden, ¿qué estás tratando de hacer? Y eso hizo que mi relación se rompiera con Dios. Y me hizo tocar lo más bajo, pensando en que no podría ser nunca perdonado de mis pecados. Y nunca iba a ser libre de las cosas que hacía. Iglesia, tenemos que entender que Dios nos libró de la condenación y de la autocondenación que tenemos muchas veces. Es momento de que tú mismo perdones las cosas que hiciste en un momento. Porque el perdón trae sanidad y trae restauración y trae transformación. Cuando tú eres libre, me parece interesante cómo primero el pecado sale a la luz y luego Jesús la perdona y la libera. Porque hay muchos pecados que los tenemos escondidos, simplemente guardados ahí. Y si eso no sale a la luz, probablemente no vas a ser libre de ese pecado, ni libre de la condenación de ese pecado, ni va a ser restaurada tu vida. Soltemos las piedras y en vez de señalar, acercámonos, seamos puentes, abracemos, lleguemos con apoyo, pero siempre esperanzados de que si Dios cambió mi vida, puede cambiar de la persona que está en pecado o está en fallas. Siempre recordando eso, creo que es lo más importante. Siempre recordar que así como yo soy un pecador, la otra persona puede estar pasando un momento difícil. Y lo que yo estoy haciendo con la condenación es haciendo ese momento mucho más complicado en vez de aliviar los hombros de esa persona. Debemos también levantar altares para ayudar a las personas que pasan por momentos complicados dentro del pecado. Una persona va a sentirse en confianza de contarte las cosas cuando va hacia ti y no le condenas ni lo juzgas. Le dices, hey, estoy contigo, vamos a levantar altares para restaurar tu vida. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Basta de juzgar. Jesús nos mandó a amar, nos mandó a levantar altares para edificar su pueblo y llegar a la gente que no lo conoce. Así que, como les digo, todos somos libres de condenación. Y número 3, todos podemos cambiar el propósito de nuestras piedras. ¿A qué me refiero con esto? Como te decía, muchas veces utilizamos nuestras fuerzas en condenar y juzgar en vez de orar por la persona que está pasando por dificultad, en vez de darle una palabra de ánimo, porque es mucho más fácil. Pero todos podemos cambiar el propósito de nuestras piedras. Creo fielmente en que Dios quiere que levantemos altares que recuerden su misericordia, que recuerden su gracia, que recuerden lo malo que fuimos en un momento, pero Él nos salvó. Y es tiempo de bajar las piedras, de construir altares. Y la Biblia está llena de ejemplos de cómo héroes de la Biblia construyeron altares, como Josué, como los que le contaba. Abraham construyó altares para recordar las promesas que Dios le había dado. Moisés realizó un montón de altares, pero hay uno que me encanta. Hizo un altar para recordar la victoria que le dio Dios frente a los amalecitas, diciendo, Dios es mi bandera. Jacob hizo un altar donde luchó con el ángel, donde su propósito cambió, donde Dios le dio nueva identidad, donde Dios le dijo, deja el pasado, ahora eres nuevo, le dio un nuevo nombre. Los altares son lugares gloriosos, pero no solo altares de adoración, sino que el altar es donde lo divino sucede. Después de que Josué levanta este altar en el río de Jordán, podemos ver muchos milagros en este río. Como Naamán fue sanado, porque el altar está de sanidad. Como Elías recuperó lo perdido cuando tiró la vara a ese mar. Como Jesús fue bautizado en el río Jordán, porque el altar es donde el milagro sucede. Es donde el milagro sucede. Así que creo que estamos llamados, no sé si la chitomé, creo que estamos llamados a construir altares, iglesia. Hemos escuchado en este último tiempo y el día de hoy mismo que Dios quiere hacer algo grande con esta iglesia, pero no va a suceder eso si nosotros no prostramos nuestras rodillas
buscando altares y edificando altares, porque hay algo más. En los altares es donde el Espíritu Santo obra. Es donde el Espíritu Santo quema las cosas que no están bien en tu vida. Es donde el Espíritu Santo te da dones, te da ministerios, te da propósito a tu vida. Es en los altares, acostado, llorando, donde Dios tiene propósitos para ti. Iglesia, basta de juzgar, basta de señalar. No llegamos a nadie. Nadie se va a salvar por tu condenación. Nadie se va a salvar porque le dices, hey, eres un pecador. Y sí, vamos a confrontar muchas veces, pero la condenación no llega a nada. Jesús no condenó, ¿por qué estamos condenando? Usemos esas piedras para levantar altares y buscar su presencia. Yo te invito a que te pongas de pie un momento. Y quiero que cierres tus ojos nada más. Cierra tus ojos, no te distraigas. Si quieres levantar tus manos, hazlo en señal de rendición, de adoración. Pero quiero que en este momento tú digas, Dios, tal vez he estado desperdiciando mi tiempo en juzgar, en condenar. Tal vez he estado desperdiciando mi tiempo en señalar, cuando lo que debía hacer es levantar altares en oración por esa persona. Tal vez he estado descuidando mis altares. Tal vez he olvidado de dónde me sacaste. Tal vez he olvidado de todo lo que hiciste, de tantas victorias. Pero hoy, iglesia, es el tiempo de levantar altares. Simplemente levanta tus manos y dile, yo quiero ser un altar tuyo, Señor. Yo quiero recordar que me sacaste de lo peor. Mi pecado queda atrás. Las personas que me condenaron quedan atrás. Mis fallas quedan atrás. Hoy simplemente quiero ser un altar tuyo, Dios. Oh Señor, te pedimos, Padre, que el día de hoy podamos ser altares de ti, Señor. Iglesia, Él quiere hacer algo. Creo que es momento que todos busquemos el altar, amén. Así que te quiero invitar el día de hoy que vengas al altar y que dobles tus rodillas, simplemente diciendo, Dios, gracias. Oh Dios, qué fiel que has sido. Dios, qué bueno eres. Dios, mis pecados quedan atrás. Es tiempo de doblar nuestras rodillas. Si estás buscando que tus generaciones sean bendecidas, dobla rodillas. Si estás dejando, si quieres que tu pecado quede atrás, dobla rodillas. Es el Espíritu Santo el que se mueve. No la oración mía del pastor, es el Espíritu Santo el que se derrama. Es tiempo de doblar rodillas y buscar su gracia. Y hay algo más. Hay algo más por lo que quiero que oremos el día de hoy. Hay algo más que quiero que oremos el día de hoy. Es que y te voy a hablar con el corazón. Mucho tiempo me sentí condenado y autocondenado por las personas y por mí mismo. Y si Dios no te hace libre de eso, nunca vas a poder llegar a los propósitos que Él tiene. Así que quiero invitar también a las personas que se han sentido condenadas o autocondenadas por su pecado, porque sé que Dios hoy quiere traer libertad de esos pecados. Sé que Dios quiere traer algo nuevo en sus vidas. Así que sin miedo de que te juzguen, sin miedo de que te acusen, ven al altar y dile, Dios, echa toda condenación atrás. Echa todo lo que hice mal atrás. Echa mis pecados atrás, que me han impedido acercarme a ti, que han impedido que mi relación contigo crezca, que han impedido que los propósitos y las promesas que tienes para mí se vean visibles. Y ahí donde estás tú parado, levanta tus manos y ora por las personas que necesitan. Dice la Biblia, oren los unos por los otros. Hay gente aquí que está pasando necesidad, está pasando condenación, y nuestra responsabilidad es acompañarlos y orar por ellos.
Dios, hoy te pido por cada una de las personas que han pasado, Padre. Dios, tú ya nos has perdonado de cualquier cosa, cualquier pecado que hayan cometido. Hoy simplemente te buscamos a ti, Señor. Hoy, Espíritu Santo, te pido que vengas sobre cada una de las personas que están aquí, que quemes lo que no te agrada, que rompas paradigmas, que rompas hábitos malos en sus vidas y en mi vida, Señor, porque simplemente tu gracia. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en. Vamos a decirle, no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, Valiente seré, yo sé, mi esperanza está. Mira, iglesia, para finalizar quiero decirte algo. Cuando Dios nos hace libre, también nos restaura. También restaura lo que estaba caído. Trae vida donde había muerte. Sana enfermedades. No te va a decir que todo va a ser perfecto después de que haya libertad en la condenación, pero todo va a ayudar para bien. Y siento que el día de hoy quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu matrimonio, quiere restaurar tu familia. Así que solo levanta tus manos y dile: Dios, restáurame. Restaura lo que no te agrada. Restaura las cosas que en mi intimidad hago.